En el día de hoy tenemos el siguiente punto a tratar. El primero de todos es la reunión con representantes del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, MNP, que hoy nos acompañan, sobre la Convención Interamericana de Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores. Vamos a dar la bienvenida entonces a nuestros invitados de la fecha. Vamos a pedirle a ellos mismos que puedan realizar la presentación correspondiente y tocar este tema que es de mucho interés, especialmente a adultos mayores, que tiene que ver un poco con la política de cuidado y que el gobierno nacional también tiene una agenda sobre este punto, un interés importante, y creemos que desde el legislativo podemos contribuir para fortalecer esa misma línea de las políticas públicas. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días, presidente, senadora, senador. Muchas gracias por la apertura de siempre de la Comisión de Derechos Humanos. Como bien señaló, somos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Mi nombre es Orlando Castillo, comisionado nacional, y me acompaña la comisionada nacional Claudia Sanabria. Dentro de nuestro ámbito de intervención como Mecanismo Nacional de Prevención, además de las visitas, monitoreos e inspecciones, también nos compete las propuestas de políticas públicas y principalmente mirar a largo plazo situaciones dentro de nuestro ámbito. Las penitenciarías son una, los establecimientos militares, policiales son otros, pero también niñez y adultos mayores entran dentro de la dinámica de trabajo del mecanismo. Hoy venimos a proponer dentro de eso, digamos, un paraguas que facilite y conlleve esa dinámica de prevención dentro de la cual queremos insertarnos. Yo no voy a extenderme más, la colega Claudia tiene una presentación y es un poco nuestra experta en la temática, así que muchas gracias por la apertura. Muy buenos días, presidente, senadores. Gracias a la comisión por recibirnos en este espacio que ya demuestra la apertura hacia esta preocupación que tenemos desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura respecto a una de las poblaciones y grupos específicos que requiere de una mirada de parte del Estado. En ese sentido, el presidente destacaba y tiene también justamente una trayectoria de trabajo en esta materia, por eso quiero destacar que es importante. Creo que en el Estado somos un gran equipo y vamos cambiando a veces de lugar, pero nos permite tener ese bagaje. El presidente trabajó en la política de cuidados. ¿Qué es la política de cuidado? Hoy Paraguay ya tiene una política priorizada por este gobierno en donde miramos a la población de adultos mayores. Ahora yo les voy a presentar, si me permiten, entonces poner la primera diapositiva en el sentido de, también si se puede agrandar del todo para que puedan ver y apreciar los datos que nos arrojaban desde el INE en el último censo. Importante este dato en cuanto a, si ustedes se fijan, la población de niños, niñas y adolescentes está decreciendo. Por eso vemos ahí en una menor proporción, lo que no quiere decir que no sea importante. Estamos hablando en términos de proyecciones de población. Nuestra fuerza laboral está ahí estancada, el bono demográfico va a durar unos años, pero fíjense qué interesante, la población de adultos de 65 años y más, de 60 años y más va a ir creciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que como Estado tenemos que empezar a pensar y visualizar esa población. Entonces, estos datos nos permiten mirar la siguiente, nuestro marco jurídico. Ustedes saben que tenemos, la siguiente por favor, tenemos en nuestro marco jurídico, desde la Constitución que protege la vejez, en términos muy amplios, y luego las convenciones que fueron siendo adoptadas en los años siguientes, que protegen derechos económicos, sociales y culturales, la ley de protección contra toda forma de violencia, que también incluye a adultos mayores, la correspondiente ley de protección, y Hacienda tiene hoy ya un departamento que cuida a esta población y va dando cierto monto, no es suficiente, ¿verdad? Todos sabemos cuando llegamos a terreno que nos piden los adultos mayores, ¿verdad? Que nos llegue también esa ayuda. Bueno, eso tenemos que ir trabajando. ¿Qué está pendiente para el país?
Y eso es lo que hoy venimos a hacerles llegar, esta inquietud y un pedido especial para que nos puedan apoyar y también a acelerar esa agenda, porque realmente el país viene trabajando en esto. Realmente tenemos hoy, como decía el presidente, una política de cuidado que fue un logro y que es un logro para este gobierno avanzar hacia su implementación. Tenemos también la política de adultos mayores del Ministerio de Salud. Pero ¿qué necesitamos para darle fuerza a toda esa política? La aprobación, la ratificación por parte de Paraguay, la ratificación de la Convención de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que brevemente quiero destacar, señores senadores, señora senadora, quiero destacar y quiero que se queden con esta idea porque es importante que ustedes sepan el fundamento por el cual la convención debe ser ratificada. Esta convención introduce una mirada diferente al adulto mayor. El envejecimiento saludable se reconoce en todo su texto y ese es el quid de la cuestión. Quiere decir que ese gran paraguas va a llegar a toda nuestra normativa y como Estado tenemos que ir implementando políticas para que 40, 50, 60 años, no es que vamos decayendo, algunas facultades cambian. Pero fíjense, algunas facultades cambian y todos sentimos eso. Yo ahora a lo mejor para verle a la colega tengo que ponerme un lente para verle exactamente cómo es ella, ¿verdad? Pero dentro de 10 años, ¿cómo voy a estar? Eso es lo que toca a mi puerta. Las facultades, las competencias, mis capacidades van cambiando. ¿Y quién tiene que hacer un esfuerzo para acompañarme y adaptar esas capacidades y facultades? Todo el entorno, familia en primer lugar, pero familia con apoyo, porque familia sola tampoco no puede, ¿verdad? Familia, sociedad y Estado. Y esa es la agenda que nos permite esa convención, es demasiado importante. Es en vez de mirarle al abuelito que se va a quedar nomás, ¿saben? Les voy a contar una anécdota. Nos vamos a los hogares de adultos mayores, le decimos, ¿cuál es la rutina que hacen acá? Y de mañana les sacamos a las 8, así todos en fila, en su silla de ruedas o en su silla, todos en fila para que miren el paisaje. Y a las 12 le metemos otra vez al comedor para que almuercen. Y después a las 2 le quitamos otra vez así todito en fila para que miren otra vez el paisaje. Eso no es envejecimiento saludable. Envejecimiento saludable es verle a cada persona con su singularidad y qué podemos hacer para que conserve las facultades que puede conservar y cuando no las tiene, a darle un apoyo para que su autonomía sea al máximo posible. Esta palabra autonomía que significa yo tengo que poder agarrar mi taza, aunque tenga Parkinson. Tengo el Parkinson, pero alguien está al lado para cada tanto darme una ayudita. Y eso es dignidad. Y dignidad lo que buscamos. Entonces, esta ley que necesitamos aprobar busca la dignidad de las personas. También les tengo que decir brevemente que tiene un punto de tensión sobre el cual el país puede hacer una reserva sin problemas y no sustraerse de los beneficios de esta convención. ¿Cuál es esa tensión que tiene? Y Salud lo había colocado en su momento. La posibilidad de hablar de la muerte digna. Podemos hacer las reservas correspondientes. Por eso, pero hacemos la reserva, se hace la reserva. No. Esta ley no habla de la eutanasia. Da un marco general y por eso yo lo traigo, porque las cosas hay que decirlas tal cual, ¿verdad? Entonces hay que decirlas. Claro, por eso, entonces, no habla de la palabra eutanasia y eso les tengo que decir, porque así es, la palabra no está. Está un marco general que habla de cuidados paliativos. El país hará las reservas que corresponden. Pero como todos los tratados y acuerdos, no requiere de un rechazo por esa posibilidad. De hecho, están los argumentos del Ministerio de Salud. En mi caso, desde este año estoy en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pero estuve 10 años en salud, hemos trabajado esa materia, entonces conozco de adentro los fundamentos. Fíjense en la siguiente, cómo estamos a nivel regional, para ir, la siguiente, si me pueden ayudar. Ahí, esos son los países que ya aprobaron esta convención. El Salvador, inclusive, que tiene habitualmente reservas respecto a estos temas. Costa Rica,
tiene Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, todos estos países ya ratificaron esta convención y están igual en políticas que nosotros, van avanzando hacia políticas de cuidado. Uruguay sobre todo es el modelo en la región, ¿verdad? Políticas de cuidado. Como vuelvo a decir, nosotros somos libres de leer ese texto y avanzar. Ahora, lo que no podemos hacer es no tener un marco general que hable del envejecimiento saludable, porque hoy todavía estamos con este paradigma de mirarle a las personas como, y bueno, llega hacia los 60 y habilitemos ya una habitación ahí donde pueda ir esperando su momento, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que cambiar como visión y que todos podamos llegar de la mejor manera y pasar, transitar una adultez y una vida lo más activa posible, lo más digna posible, lo más acompañada posible. En Paraguay tenemos la cultura de el estar en familia, bueno, ver qué recursos vamos a poder darle a esas familias para que puedan acompañar la vida de sus adultos mayores. Trabajar eso, ¿verdad? Eso nos abre la posibilidad. La siguiente, y creo que ya es la última diapositiva, simplemente hay muchas letras ahí, pero ustedes van a ver que es un poco lo que yo fui diciendo. Hoy estamos todavía en un paradigma donde leemos a las personas como objeto, eso pasa con la niñez también. Hay desconocimiento de la norma, ciertamente. Hoy no se sabe mucho a dónde recurrir cuando hay un adulto mayor que está en calle, por ejemplo. Y el bienestar social, el instituto, ya tiene todo un protocolo que aborda desde la política pública. Se van, le abordan a la persona adulta mayor, le invitan a tener otra vida, pero primero hacen la búsqueda y localización de sus familiares. Porque volvemos a decir, la familia pues es responsable de ellos, ¿verdad? Entonces se hace la búsqueda, se aborda a la familia, se le invita a vivir en un lugar. Tenemos poquitos hogares de adultos mayores, eso también es algo que tenemos que rescatar. Y fíjense que entonces uno de los aspectos positivos es que tenemos políticas, pero no tenemos todavía una visión en conjunto del marco legal. Por ello, brevemente, hoy en estos minutos que nos dieron, queríamos invitarles a que nos apoyen, solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que remitan ese proyecto que tiene la opinión de los distintos ministerios y por tanto tiene una posición país, así que no habría inconvenientes en hacer ese estudio y avanzar con la ratificación. Nosotros hicimos hace poco que les entregué esto, justamente un análisis de las recomendaciones que el Mecanismo Nacional hizo en estos 10 años de trabajo. Entre las recomendaciones del mecanismo, con sus fundamentos, está la ratificación de esta convención. Entonces, por eso yo les dejamos con mi colega este instrumento que es un fundamento y finalmente entonces pedir el apoyo y sería expresamente que se pueda solicitar desde aquí, desde el Senado, de la Comisión de Derechos Humanos, este proyecto a Relaciones Exteriores, de tal manera a impulsar este gran paraguas que necesitamos para la dignidad de nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Claudia. Sí, evidentemente el Paraguay no puede estar ajeno a políticas públicas que apunten a mejorar la calidad de vida, especialmente este segmento, esta franja etaria de adultos mayores. Solamente que yo creo que también ese punto va a ser de tensión y tendríamos que nosotros abordarlo internamente primero, porque el planteamiento de la muerte digna puede generar realmente controversias conceptuales. El Paraguay, en su marco constitucional legal, el artículo 4 habla del derecho a la vida y no permite en ningún caso la posibilidad de la eutanasia en nuestro país. Nuestra legislación colisionaría eventualmente, porque la Constitución dice claramente el Estado protegerá la vida desde la concepción. Porque por eso la ley de aborto también es un tema que casi no se aborda todavía en nuestra legislación. De cualquier manera, me parece interesante que podamos acercar el documento, discutirlo dentro de la comisión y posteriormente tener seguramente un parecer con el equipo de trabajo para que podamos avanzar en este punto. Creo que institucionalmente y desde el punto de vista del rol constitucional que tiene el Senado y el Congreso, corresponde solicitar y traer a la vista ese documento
doy esa directiva a través de Secretaría para que podamos acercar el documento oficialmente, primero acá a nivel de comisión y posteriormente seguramente vamos a discutirlo. Sí, sí, doctora. Solo una precisión que les pido también, justamente así como ustedes pusieron atención en ese término, volver a recalcar que el término que usa la convención no existe ese término de eutanasia, habla de cuidados paliativos y ahí yo me permito informarles por la trayectoria que tengo en salud que cuidados paliativos implica un espectro de acciones que van desde tratamiento del dolor, es decir, tratamiento del dolor, y eso hasta los países que aceptan formas de muerte digna, los países que aceptan. Hay un espectro, ese espectro es amplio, la ciencia hoy lo tiene estudiado, hay todo un protocolo de cuidados paliativos, entonces aquí es mirar con atención esa palabra. Cuidados paliativos implica acompañar el dolor, pero el país puede decidir acompañar el dolor y quedarse ahí. Y eso es bueno también. ¿Saben por qué? Porque acompañar el dolor implica que hoy mi madre, que tiene una afectación en salud mental, no porque tenga la afectación en salud mental debe pasar un día de dolor de dientes, por ejemplo, pero digo dolor de dientes, puede ser de dolor en cualquier lugar, pero como no se saben expresar, uno no sabe ya lo que le duele, ¿verdad? Entonces, son estas cuestiones y otras las que, por supuesto que fundadamente hay que mirarlo. Solamente a modo informativo, no se habla de eutanasia en la convención, es un término general que significa cuidados paliativos y que los países deciden qué hacer con esa definición general desde la información que le da la ciencia y hasta donde el país, por su marco constitucional, admita definirlo. Así eso mismo. nada Es que más ya porque es tenemos la importante. experiencia en la Convención Europea. Hoy justamente vamos a estudiar eso en el último punto de forma simultánea, senadora. Justo le iba a preguntar eso, Claudia. La definición de cuidados paliativos, y entiendo, es justamente las consecuencias a la hora de utilizar fármacos para evitar el dolor en una persona adulta, ¿verdad? Entiendo bien. Por ejemplo, voy a hablar de algo vívido, algo mío. Mi abuelo tenía esclerodermia, en su última etapa, una enfermedad muy dolorosa, y se le ponía más morfina. Sabemos que la morfina hace que acelere su muerte, pero obviamente en algún sentido es mejor que tenga un final un poco más digno, en el sentido de que no esté sufriendo, gritando de dolor, ¿verdad? ¿A eso se refiere el cuidado paliativo? Los cuidados paliativos son esos cuidados que permiten brindar analgesia, Exacto. pero no solo analgesia, porque eso también es importante. Por ejemplo, es la mirada del dolor de la persona. Sí. La medicina antigua, desde la biología, no miraba el dolor de la persona, no miraba que era gratificante estar con tu ser más querido. Claro. El cuidado paliativo es eso, el derecho de la persona a ver su dolor desde la expresión hasta la analgesia. Perfecto. Pero no solo la analgesia, porque esa, justamente, senadora, toca un punto sumamente importante, ¿verdad? Hoy la medicina actual no es biología, es biopsicosocial. Biopsicosocial. Tu casa, tu cama, tu hijo a tu lado, la tu analgesia, hijo, claro. la analgesia también. Claro. Pero hay todo un espectro de posibilidades, salud mental también. No es Y lo mismo eso, estar en un hospital que estar en tu casa. Pero Sí. eso es lo que esta convención hace, le ve a la persona en su globalidad, ¿verdad? Sistema. En su sistema, y los cuidados paliativos se definen así. Si ustedes, yo mandaría también, yo creo que voy a mandar la última evidencia de lo que es cuidado paliativo para que tengan a mano, porque es muy importante. La medicina humanizada es también cuidados paliativos. Antes era biológica, es decir, estabas enfermo, te llevaban y te colocaban en el hospital, un chaleco, si está con alguna... Estamos viviendo la crisis del neuropsiquiátrico. Ese es el paradigma de la medicina biologicista. Y ahora estamos en otro paradigma,
donde se mira al ser humano en su complejidad exactamente, y cuidados paliativos es súper amplio, a tal punto que le cuento, hace como 12 años empezó un movimiento que después no prosperó mucho, pero a nivel latinoamericano, en pediatría, empezó a surgir eso del cuidado paliativo para los niños, porque cuando son niños además dependen de la complementariedad de los padres, y muchas veces los niños en el dolor sufren mucho porque los padres no deciden un tratamiento, era todo eso, pero le digo nomás, además de la analgesia y el tratamiento, en esos casos se hablaba de todo el ecosistema del niño, su juguete, su ropita, sus padres cerca, la manito, ¿verdad? Qué importante la mano de los papás cuando el niño está enfermo, le cura más rápido que cualquier otra medicina. Entonces de eso se trata. Si me permite, y con esto culmino, solamente a modo de aclarar que eutanasia Paraguay no contempla en ninguna de sus formas, porque existen varios tipos de eutanasia. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Sin comentario, senador Ledesma, muchas gracias. Ok, agradecemos la presencia de nuestros invitados en el día de la fecha. Vamos a hacer las gestiones correspondientes a través del equipo de trabajo de la comisión para tener y traer a la vista este documento para que podamos analizarlo previamente en comisión primero. Y después vamos a ver cómo planteamos, porque no queremos generar una situación que genere más confusión. Queremos tener muy claro el concepto, el alcance y, bueno, también es nuestro rol, evidentemente, abordar este tema de cuidados y, por supuesto, esta convención que para que pase a formar parte de nuestro marco jurídico interno positivo, debe ser aprobado por el Congreso de la Nación. Muchas gracias. Sí, nos ponemos a disposición de la comisión en cualquier apoyo, ayuda que necesite, que precisen. Estamos a disposición de ustedes justamente para ayudar en ese análisis. Así que muchas gracias por el tiempo. Aprovechando la presencia de los compañeros del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, hay un caso que ha tomado estado público, es en relación a estos militares que han recibido un castigo corporal excesivo. De hecho, hay un sumario, tengo entendido que la institución, en este caso corresponde a la escolta presidencial de las Fuerzas Armadas, ha tomado algunas acciones en relación a este tema. La senadora quería agregar un poco sobre el tema, ¿verdad? Aprovechando justamente la presencia de ustedes, desde esta comisión que preside el senador, que podríamos nosotros también solicitar algún tipo de informe, y particularmente considero que una persona que fue capaz ya de hacer eso prevaleciéndose de su cargo, yo particularmente quisiera pedir hasta su baja, ¿verdad? Hago un análisis de las consecuencias y que quisiera saber qué parecer tienen ustedes con respecto a eso. ¿Y cuál, perdón, quiero agregar nomás a lo que la senadora plantea, y qué puede el Mecanismo Nacional de Prevención aportar en esta situación específica, para que no se repita? Sí, muchas gracias por la pregunta, senadora y presidente. Es un caso que realmente nos afecta. Nosotros desde el turno estamos tomando intervención, tenemos un sistema de turno de 24 horas, entonces vamos a tomar intervención. Nosotros en casos anteriores, una recomendación que hicimos al Congreso Nacional es la modificación de leyes militares que permitan una cuestión fundamental. En primer lugar, que en estos casos en que son violaciones de derechos humanos y tortura, no intervenga la justicia militar. Y en esto hay todo un antecedente, incluso a nivel internacional, de la Corte, que habla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala la necesidad de la distinción entre la justicia ordinaria y la justicia militar. La justicia militar es una cuestión disciplinaria para desobediencias y cuestiones disciplinarias, pero el delito debe ser derivado directamente a la justicia ordinaria. Fíjense, y aquí un caso así puntual de la legislación militar. Ellos pueden tener penas privativas de libertad hasta 1 año, y cuando son superiores, ¿verdad?, y que en este caso le dan 1 año, 3 meses, 1 año, 6 meses. Ocurrió con un caso de un chico que 7 escobas, palos de escoba fueron rotas por su nalga en la Armada el año pasado, en que 7, ¿sí?,
fue condenado a 1 año 6 meses de penitenciaría. Fíjense, tortura, 1 año 6 meses de penitenciaría militar, y cuando se dan estas sanciones les pasan automáticamente de baja. Pero el nivel de sanción es muy bajo. O sea, nuestro marco penal del 309 y la modificación del 309 del Código Penal es mucho más amplio. Y ese marco penal no se aplica porque son efectivos militares. Entonces, allí hay una deuda que tenemos como país de modificación legislativa para que estos hechos punibles se deriven directamente a la justicia ordinaria. Es muy interesante ese informe que nos están dando. Yo considero que independientemente de la jurisdicción de la justicia militar, debe pasar a la justicia ordinaria. Ese es el planteamiento. Incluso no hay demasiado que modificar, inclusive. Ese es un tema que nosotros podemos abordarlo también a nivel aquí de comisión. Y estos casos que no queden impunes o que la expectativa de pena del tipo penal establecido en nuestro Código Procesal Penal y Código Penal de Fondo es el aplicable, pero muchas veces termina siendo impune o con una pena muy baja en estos casos, ¿verdad? Entonces se vuelve a repetir lo mismo. Me parece interesante para que tomemos nota también a través de los compañeros y podamos estudiar esta situación. Presidente, esto que usted señala es clave. O sea, el tema de la impunidad no es solamente el no castigo, sino el castigo menor que permite su repetición. Y esto se viene dando mucho, porque el año pasado nada más tuvimos el caso de este subteniente de infante de marina, que fue el caso de la Armada, y se vienen repitiendo y en general, si es que no se marca, porque a veces la Corte Suprema Militar establece un conflicto de competencia, y allí se pierde tiempo para que intervenga la justicia ordinaria. Ahí es donde nosotros, el legislativo puede echar luz sobre esa situación, que no exista dudas en cuanto a la competencia jurisdiccional, a fin de que las penas sean las que deben aplicarse, sean las correctas. Así mismo, presidente, esa es justamente nuestra recomendación, esa aclaración y modificación. Quiero solicitarle muy respetuosamente si podemos contar con esos antecedentes que usted hablaba de la Armada. Sí, presidente. Nos va a servir de antecedente como para poder mirar y poder argumentar y fundamentar también cualquier iniciativa de modificación legislativa que pueda servir en el futuro, ¿verdad? Vamos a remitirle, presidente. Le agradezco. Sí, gracias. Solo aportar, porque es importante el caso para ver otras violaciones de derechos humanos que se dan porque no hay una claridad en la jurisdicción, como decía el presidente. Ese es el punto, presidente. Y voy a hablar de un caso que también la senadora y mis colegas mujeres van a recordar, el caso de la militar que le impidieron gozar de su permiso de lactancia. ¿Se acuerdan de ese caso emblemático? ¿Qué pasó ahí? Poca claridad en la jurisdicción. La justicia militar tiene que ser administrativa, como decía mi colega. Administrativa, y hoy están violando derechos arrogándose funciones que no les compete en muchos otros ámbitos. Yo traigo ese, porque ¿se acuerdan lo emblemático que fue? Y una mujer como cualquiera de nosotras le negaba a su hijo el derecho, no porque ella quería, ¿verdad? Porque ahí parece que está la carga en ella. No, porque le imponían desde una justicia militar que no ve los derechos humanos. Entonces les dejo también ese caso para que sea un puntal, ¿verdad? De ir, eso va a ser un trabajo maravilloso que se puede hacer, senadora. También así que solicitamos si podemos compartir esos antecedentes con la comisión. Sí, muchas veces el criterio de las cortes militares tienen una motivación distinta. En épocas de guerra, conflicto, hoy vivimos un contexto diferente. Entonces, creo que puede ser un motivo de análisis interesante de esas modificaciones y que realmente sea la justicia ordinaria la que sea aplicada. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Muchas gracias. Segundo punto del orden del día, proyecto de ley que modifica el artículo 15 de la ley número 5508/15 de protección de la maternidad y el apoyo a la lactancia materna. Es un proyecto ya presentado en la legislación pasada,
Creo que tenemos una breve presentación, ¿verdad? Sí, Así, buen día, adelante. presidente, y a los senadores presentes también. Bueno, este proyecto tiene como objeto proteger el interés superior del niño en igualdad de condiciones a la madre trabajadora. Y el artículo 15 de la Ley 5508/2015, justamente de protección a la maternidad y apoyo a la lactancia materna, en su artículo 15, refiere de las acciones nulas. Podemos ver ahí en el cuadro que en uno de sus apartados refiere que la mujer gozará de la inamovilidad laboral hasta un año después del nacimiento o adopción de la niña o el niño. Básicamente, la propuesta legislativa sugiere la ampliación de este artículo 15, estableciendo la inamovilidad laboral del padre hasta los un año después del nacimiento o adopción de su hija o hijo, cuando el padre trabajador justifique verdaderamente que su cónyuge o pareja está embarazada, gozando de la misma protección de la trabajadora desde el momento que notifique al empleador de su embarazo a la patronal. Actualmente nosotros contamos con el permiso o licencia de 2 semanas por nacimiento de un hijo con goce de sueldo a cargo del empleador, y existen países que ya cuentan con este fuero paternal, específicamente Bolivia y Venezuela, entendiéndose así como el fuero paternal a la inamovilidad laboral del padre trabajador durante ese periodo de tiempo. Nosotros solicitamos parecer jurídico al Ministerio del Trabajo y ellos sugirieron en su momento que este proyecto debería de discutirse y analizarse de una mejor manera, pero así también el Ministerio de Defensa Pública en su análisis hizo referencia al proyecto diciendo que fomentará la paternidad responsable y dará pautas para eliminar estereotipos culturales. Consideramos pertinente la aprobación con modificaciones de este proyecto de ley, teniendo en cuenta las consideraciones que habían sugerido en su momento el Ministerio de la Defensa Pública. Ahí se puede ver en la parte negrita de la derecha, donde sugieren ellos que el padre trabajador que justifique por medio fehaciente que su cónyuge o pareja está embarazada gozará de la misma protección siempre que a través de una declaración jurada él mismo acredite la asistencia afectiva de su hijo o hija y durante el primer año de vida, y también así que no haya sido declarado deudor alimentario moroso. Es todo, presidente. La propuesta es la aprobación con modificaciones. Así mismo, senador. Ok, senadora, ¿algún comentario, senador? Oye, por ahí. Senadora, ¿algún comentario? Es una equiparación. Inamovilidad. De acuerdo totalmente en las modificaciones, y justamente acá hablando con el presidente, el tema de los padres también, además, yo considero que se tiene que contemplar. Los padres también deberían de gozar de un permiso. De hecho, hay una ley que les da un cierto tiempo de permiso paternal por Actualmente de 2 semanas. 2 semanas. Sí, pero esta es inamovilidad. Y también en ese sentido yo considero que sobre todo el papá, ¿verdad? Que si vamos a hablar en términos tradicionales es el mecenas y el que más necesita de justamente tener esa seguridad laboral. Yo considero que también se tendría que ampliar eso a los padres, obviamente responsables, ¿verdad? Agregar también al comentario de la senadora lo siguiente. Lo que busca es proteger no al padre ni a la madre. Eso es lo que hay que entender, que el objetivo es el interés superior del niño, así como reza nuestra Constitución en el 53-54 en concordancia con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el artículo 4. Entonces, esa extensión de la protección, equiparando con el padre y la madre, lo que busca es proteger al hijo. También es un derecho universal laboral. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el núcleo de la sociedad y lo que busca la Constitución Nacional? Proteger a la familia. El año pasado nosotros hemos tenido 5.300 divorcios.
señores senadores y equipo. ¿Y cuál es el núcleo más afectado? Es la familia. Por eso nosotros tenemos una situación social complicada, porque nosotros no estamos protegiendo, no le estamos dando la protección que requiere el marco normativo a la familia, que es el núcleo principal. Por lo tanto, yo creo que esta legislación puede contribuir. Desde luego no va a solucionar el problema, evidentemente, pero sí un reconocimiento de protección puede ayudar mucho a que esa familia pueda tener un sustento mínimo. Tengo un caso particular, justamente hoy estuve en comunicación con un padre que ha perdido su trabajo, tiene un hijo lactante y la señora esposa de esta persona tiene que entrar en cirugía mañana, está sin recursos económicos. Entonces es una situación en donde generamos una precariedad social al núcleo más importante, que es la familia. Por lo tanto, yo considero que también esta modificación es pertinente y que la protección también sea extensiva al padre en cuanto a lo referido a la protección laboral. Muchas gracias. Si no tenemos nada más que agregar, entonces, perdón. Sí, por unanimidad, ¿verdad, senador Ledesma? Estamos cerrando el segundo punto y tengo entendido que el tercer punto será una reunión conjunta. ¿Es así? Así es que entonces hacemos un breve cuarto intermedio para retomar la reunión conjunta a las 11 horas. No, senador, va a ser en la sala de sesiones, en el tercer piso. Es en relación a la resolución número 113, que ratifica la sanción inicial acordada al proyecto de ley que deroga la vigencia de la ley 6.659/2020, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay con el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay y sus anexos. Entonces, hacemos un breve cuarto intermedio y retomamos a las 11 horas en el tercer piso, sala de sesiones. Muchas gracias.